Buenas tardes con todos. Bienvenidos a este culto, a este tercer culto de adoración. Y esta mañana queremos tocar un tema básico para nuestra fe sobre cómo vencer la mundanalidad, basado en Apocalipsis capítulo 2. Les invito a abrir la palabra en este estudio sobre preparándonos para oír. Y hoy vamos a estudiar la iglesia de Pérgamo, Apocalipsis capítulo 2, versículo 12 en adelante. Han traído sus Biblias, ¿verdad? ¿Listos para estudiar, hermanos? ¿Sí? Dice así la palabra, Apocalipsis 2, versículo 12. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la cual yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Venciendo la mundanalidad es el tema que nos toca reflexionar en esta mañana, y es un tema básico para la fe, porque todos los cristianos, de alguna manera, tenemos que mantener vivo y fresco nuestra fe en medio de un sistema contrario a las leyes de Dios. Y ser un vencedor en este sistema cada vez es más difícil, porque el mundo cada vez está más podrido. Cada vez los principios del Señor son pasados de moda, donde a lo malo se llama bueno y a lo bueno lo llaman malo. No solo en la juventud, no solo para los muchachos que están en el colegio, sino también en la universidad, en el trabajo, no importa la edad. El sistema, esta filosofía de vida, cuyos principios ha sido diseñado por el príncipe de la potestad de las tinieblas que habla Efesios, realmente es duro, difícil y es desafiante. Esta iglesia de Pérgamo nos habla de este tema tan básico, porque la iglesia había sido influenciado por el sistema. Pérgamo significa totalmente casado, matrimonio o unión, y es paradójico ese nombre, porque ellos habían evidenciado ciertos signos de alianza y compromisos con el sistema. Es decir, no se habían guardado en la totalidad de la iglesia como cuerpo, no se habían guardado en su integridad. Y entonces ahí está esa pequeña observación, esa pequeña censura que va a hacer el Señor Jesús a esta iglesia. Pero fíjate ahora, Cristo se presenta de otra manera ya a esta iglesia de Pérgamo, y dice la palabra que se presenta
como el que tiene la espada aguda de dos filos. Y esta expresión significa básicamente dos cosas. En primer lugar, significa que la espada está hablando del simbolismo de la palabra de Dios. Efesios 4:12 dice que la palabra de Dios es más penetrante que espada de dos filos. Efesios capítulo 6 dice que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Pero el otro significado también tiene que ver con el hecho de que la espada nos está hablando de ese Cristo victorioso, de ese Cristo que tiene la espada para pelear por su iglesia, que tiene la espada que significa que Él es el que pelea nuestras batallas y que no importa las circunstancias difíciles que nos toca vivir, Él está con nosotros con su espada para pelear, ¿verdad? Y eso nos debe animar en la carrera, en el ministerio, sabiendo que Él está con nosotros con esa espada, pero es una espada de dos filos. Es una espada afilada, listo para ejecutar justicia. Y acá tiene que ver con el aspecto de empezar a temer a este Señor. No es el niño de Belén, pobrecito, que muchos van a recordar en estos días. Aquel bebé indefenso. Mi hermano, eso sucedió hace 2000 años, pero Él ya no es un bebé. Él es el Señor, el que está sentado a la diestra de Dios Padre y tiene esta espada aguda. Y entonces aquí Cristo observa ciertos indicios de mundanalidad en su iglesia. Fíjense por favor cómo empieza el versículo 13. Dice: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Y fíjate que aquí Cristo empieza a explicar cómo es este sistema, qué cosa se estaba dando en la iglesia de Pérgamo, qué hacía, qué había en Pérgamo, por la cual le hace influyente en la iglesia, por la cual es un peligro el sistema aquí. Esta expresión, el trono de Satanás, es una figura que utiliza el apóstol para referirse a ese culto ilícito que se estaba dando en el imperio, que es el culto al emperador. Ese culto al emperador tenía que ver con el centro del pecado, de la idolatría, de la inmoralidad en Pérgamo. Pérgamo era el centro de la literatura, de la medicina. Ahí estaba el altar al dios Júpiter, estaba el templo al dios Esculapio, al dios sanador. Y entonces en ese culto al emperador se estaba dando toda clase de vicios sexuales, de orgías, propio de un culto pagano. Ese es el trono de Satanás, a eso se refiere. Déjame decirte, mi querido hermano, mi querido amigo, este culto era obligatorio. Todo ciudadano de Roma, sea romano o no, extranjero, esclavo o no, tenía la obligación de participar de este culto. Y aquí venía el problema. El problema para los cristianos, que se negaban a participar de este culto pagano. Y por eso que el texto bíblico menciona a uno de los mártires en Pérgamo y habla de este líder llamado Antipas, que algunos escritores mencionan que posiblemente fue uno de los pastores o miembros del equipo pastoral de esta iglesia. Este hombre Antipas fue muerto, asado en una fuente de bronce en el tiempo de Domiciano por su fe. Algunos dicen por negarse a participar del culto al emperador, por negarse a participar de la inmoralidad propio de Pérgamo. Y es interesante que la palabra lo llama mi testigo fiel. Este hombre fue fiel en medio de este sistema. Él le dijo no a este sistema, no a este culto. Era un hombre que tenía
sus convicciones espirituales muy firmes, muy fuertes. Había trabajado su relación con Dios. Y este líder había influenciado en la iglesia. Y había un grupo de hermanos en la iglesia que no participaban de este culto, que también se habían afianzado en sus raíces, en su fe. La integridad lo conservaban como oro. Por eso dice la palabra aquí en el versículo 13 que ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto, aún en ese tiempo ellos habían retenido el nombre del Señor. No habían negado al Señor. Qué linda iglesia, ¿verdad? Qué lindo grupo de hermanos que se habían guardado en su integridad. Y bueno, hermanos, aplicándolo a nuestra iglesia, aquí también hay hermanos que guardan su integridad, ¿no? Que mantienen firmes al Señor, que no se dejan influenciar por el sistema. Pero siempre hay un pero, ¿no? En las cartas, en los escritos acá, las iglesias de Apocalipsis. Y como encontramos en la iglesia de Éfeso, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Aquí también hay un pero, y lo encontramos en el verso 14. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Que tienes allí, vamos a subrayar esa frase, tienes allí a los que retienen la doctrina de Balaam. Y en el verso 15 dice, tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas. Cristo empieza a censurar a la iglesia porque se había infiltrado dos doctrinas infernales en la iglesia. Y es la doctrina de Balaam y la doctrina de Nicolás, llamados los nicolaitas. ¿Qué significa estas dos doctrinas? ¿Qué significa la doctrina de Balaam? Bueno, son doctrinas gemelares. Tienen cosas en común. Permíteme explicarte, hermano, para poder extraer aplicaciones para nuestra vida en el día de hoy. Balaam, escúchame por favor. Balaam era un profeta del Antiguo Testamento que fue levantado por Dios en un tiempo muy particular, cuando Israel vivía en el desierto. Y en el desierto, liderado con Moisés, Israel tenía una serie de enemigos. Y uno de esos grandes enemigos eran los moabitas. Su rey se llamaba Balac. Balac, moabita. Este rey se había dado cuenta que Israel era un gran enemigo y buscaba la manera de deshacer del mapa y arrasar de por vida a este pueblo de Dios. Y entonces este hombre, este rey, le ofreció y trató de persuadir al profeta a través de mudas de ropa, de oro, de plata, para que maldijera al pueblo. Acortando la historia, Dios le dijo a Balaam que no vaya, porque este pueblo yo lo he bendecido. Así que el profeta no podía maldecir a la nación de Israel. Pero, acá hay otro pero. A partir de este momento, Balaam diseñó una estrategia infernal. Discúlpeme la expresión, pero cometió una estupidez, una barbaridad que no se hace. ¿Qué hizo este hombre? Este hombre dijo, yo no puedo maldecir al pueblo de Dios, pero sí lo puedo destruir a través de una estrategia de meter una doctrina. ¿Y qué doctrina era? Él le dijo al rey de Moab, mira, tus mujeres son bonitas, son lindas las mujeres de Moab, ¿por qué no los llevas a Israel y se enamoran? Y esos judíos que no tienen fe, que no tienen convicciones, van a dejar a su Dios de adorar y van a adorar a tus dioses, y de esa manera destruirás al pueblo de Israel. Y miren lo que pasó en Números capítulo 25. Abre tu Biblia por favor para que veas esa escena de Balaam. Números capítulo 23, si no me equivoco. ¿Ven?